Gracias. ¿Me está escuchando? Sí, sí, ya dejé. Perfecto. Bueno, pues como les comentaba, Sí, puedes acercar un poco más al micrófono. Matías, que también es organizador de este seminario, Que te acerques un poco más al micrófono, dice Matías. con Oscar Palmas y con nuestro estudiante Carlos Ávila, en el doctorado en la Universidad Autónoma de México. Bueno, pues vamos a iniciar platicando un poco de esto que es la geometría de Lorentz, ¿no? Entonces vamos a empezar con los aspectos más fundamentales, digamos, respectivo a las hipersuperficies nulas. Pero recordemos que en geometría de Lorentz una de las cosas que las distinguen es la ocurrencia de distintos tipos de vectores, ¿no? Debido a la presencia de las líneas. Perdón, no se escucha. ¿No se escucha? Pero si yo aquí no te escucho. A ver, ahora. Ahora sí. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Y pongo este como micrófono, Sí, creo que es más fácil. como micrófono nada más. Ah, sí, porque Sí, ya. sí. Ok. Ahora sí, no hay eco. ¿Se escucha bien? ¿No hay eco? Sí. Ok, muy bien. Pues recapitulando eso que dije en el último minuto, que a lo mejor no se escuchó, que uno de los aspectos fundamentales de la geometría de Lorentz es que aparecen vectores que sin ser el vector cero, tienen un producto igual a cero consigo mismos, ¿no? Que son los vectores nulos o luminosos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en hipersuperficies nulas. Entonces, estas hipersuperficies nulas tienen la característica que cuando yo restringo la métrica lorentziana a estas hipersuperficies, lo que resulta ser es una métrica degenerada. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que va a existir, pues por definición, que va a existir una dirección a lo largo de cada espacio tangente que aniquila a todas las demás direcciones. Es decir, que el producto de los vectores que está en esa dirección con cualesquiera otros del plano tangente va a ser cero. Ujú. Entonces aquí pues son algunos ejemplos en el espacio de dimensión 3, en el espacio Minkowski de dimensión 3, algunos ejemplos de esta ocurrencia, ¿no? De las hipersuperficies nulas. Entonces, por un lado tenemos aquí un hiperplano nulo, que sería un hiperplano que está, digamos, como 45 grados con respecto a la vertical. Pues por aquí tenemos estos otros planos, que son perdón, es otro tipo de superficie, que son los conos de luz. Los conos de luz, pues, son como muy icónicos en relatividad especial. Y pues ese es otro tipo de hipersuperficie nula ahí medio chueca, ¿no? Pero aquí la característica fundamental que se quiere hacer énfasis es la existencia de esta dirección que proviene directamente de la definición de ser una hipersuperficie nula. Esta dirección que aquí está marcada en el plano nulo con vectores en color rojo. En el caso del cono de luz, pues es el vector de posición. Y pues en el caso de la hipersuperficie esa chueca, pues son esos vectores verdes, ¿no? Entonces los vectores son vectores nulos, geométricamente, en el espacio Minkowski quiere decir que están apuntando a 45 grados y tienen la propiedad que los espacios tangentes a cada una de estas hipersuperficies en cada punto, pues van a tener una dirección en común
que es justamente esa, ¿no? ¿Sí? La dirección dada por el vector nulo que la distingue, ¿no? Entonces, esa dirección, pues se conoce en la literatura como el radical, eh, pues es la intersección del plano tangente, como habíamos dicho, con el plano ortogonal, es decir, aquel plano, el subespacio más bien que aniquila a todo lo que está en el espacio, el subespacio dado, ¿no? Entonces ya solo de ver esta descripción del espacio radical, uno ya puede notar que pues van a haber algunos problemas, ¿no? Bueno, nosotros siempre vamos a referirnos a las secciones del radical con esa letra Sh. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el principal obstáculo que vamos a tener para desarrollar la teoría de subvariedades en ese contexto es justamente que la distribución de vectores en dos espacios que son mutuamente ortogonales, el espacio tangente y su ortogonal, pues aquí no se va a poder llevar a cabo justamente porque tenemos esta intersección que es no trivial, ¿sí? O sea, no puedo descomponer un vector en una parte tangente a la subvariedad y una parte normal a ella, porque justamente esos dos espacios tienen una intersección distinta del vector cero, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es imponer una estructura extra, una estructura adicional, ¿sí? Y esa estructura adicional se puede presentar de diversos modos, ¿sí? Ahorita vamos a ver todas estas construcciones. A posteriori, pues vamos a verificar que estas son todas equivalentes, ¿no? Entonces, uno puede escoger lo que se conoce como un haz nulo transverso. Puede uno escoger lo que se conoce como una distribución screen o puede escoger un campo distinguido que se conoce como el campo Rigging. Cualquiera de estas tres cosas funciona. ¿Ok? Entonces vamos a ver la primera alternativa, inciso A, que es construir el haz nulo transverso. Entonces, pues aquí está la hipersuperficie nula. Vamos a pensar que esta es una hipersuperficie nula en un cierto espacio. Este, pues tenemos la dirección esta que aniquila a todas las direcciones del espacio tangente. Entonces, en esa dirección, pues escogemos un campo vectorial, ¿no? Es el Xi, ¿ok? Y lo que vamos a anotar ahora es lo siguiente. O sea, que aquí voy a hacer dibujito en la pizarra. Pues piensen que voy a ponerlo así como si fuera el cono de luz. Aquí, pues en cada punto, voy a tener la dirección esta, voy a hacer un poco más general. Esta es la superficie luminosa. En cada punto tengo esta dirección. Tengo el espacio tangente. Es un espacio nulo. Y si yo me paro aquí y dibujo un cono de luz en este punto, ¿sí? De hecho lo voy a dibujar aquí hacia el futuro, pero van a ver que en esa construcción es el cono de luz pasado. Pues puedo notar que este cono intersecta al plano en exactamente una dirección, que es justamente la radical. Entonces tengo una enorme libertad para escoger otra dirección nula, pero que sea transversa a la hipersuperficie. Cualquier otra dirección del cono, pues, ¿no? Entonces me escojo cualquier otra dirección del cono y esa otra dirección es justamente una dirección nula transversa, ¿sí? De ahí el nombre de la construcción, ¿no? Entonces aquí los puse apuntando hacia el pasado. Ahorita van a ver por qué. Entonces, esa dirección verde serían de vectores nulos que son transversos a la hipersuperficie que apuntan hacia el pasado. Eso se llama el haz nulo transverso. Ujú. Entonces, una sección de ese haz, yo siempre la voy a denotar por la letra N. Y aquí pues viene la parte simpática. Como son vectores nulos, pues no los puedo normalizar. No puedo hacer que tenga norma 1, no los puedo dividir entre su norma porque su norma se anula, ¿ya?
Entonces aquí tengo que recurrir a alguna otra cosa para tener una suerte de normalización. Y la cuestión usual, lo estándar que se hace, es exigir que el producto de estos dos campos sea uno, ¿sí? Ese sería nuestro equivalente a normalizar, ¿ya? Entonces, a resumidas cuentas, la técnica esta del haz no transverso consiste en escoger una dirección, como su nombre lo indica, que sea a la vez nula y transversa a la subvariedad, con la única condición de que cuando yo tome los campos distinguidos, ese chi y el n, su producto sea uno. Que dicho sea de paso, para el caso de los vectores, ya sea tipo luz o tipo tiempo, si el producto es positivo, lo que quiere decir es que apuntan en direcciones opuestas. Entonces nosotros siempre vamos a considerar que el xi apunta hacia el futuro y la n apunta hacia el pasado. Ujú. Muy bien, perfecto. Entonces la segunda cosa es, en esa construcción, son estas distribuciones, la segunda alternativa para poder dotar de una estructura adicional que nos permita llevar a cabo, pues, la teoría de subvariedades en el sentido más general posible es esta alternativa de la distribución de screen. Entonces, de nuevo, tenemos nuestra hipersuperficie nula, tenemos la dirección que aniquila todo, pero ahora, en vez de pedir un campo nulo transverso, lo que yo voy a pedir es dentro de esta hipersuperficie una distribución que sea complementaria al radical, ¿ya? Es decir, una distribución cuya suma directa con el radical me dé todo el haz tangente a la subvariedad. Pues ahí está en marrón. Eso sería la distribución complementaria, ¿sí? Y eso es lo que se le conoce como distribución Screen. ¿Ok? Entonces, necesariamente, debido al carácter lorentziano del asunto, esa distribución Screen va a ser tipo espacio, ¿sí? Todos los vectores que la compongan van a ser tipo espacio. Entonces, cuando yo restrinja la métrica a esta distribución, pues voy a tener una métrica definida positiva, una métrica riemanniana, como las que uno está acostumbrado, ¿sí? Entonces, les decía que estas alternativas, todas ellas son equivalentes, ¿no? Entonces, ahorita vamos a checar cómo estas dos, el haz nulo transverso y la distribución spin, realmente, pues son, pues, no idénticas, pero pues sí son equivalentes, ¿no? Entonces, vamos a pensar en el primero, en el haz nulo transverso. Entonces, si yo agarro y junto, tomo la suma directa del haz nulo transverso y del radical, pues eso va a ser un espacio, la métrica restringida a ese espacio, pues va a tener dos direcciones nulas que no son linealmente dependientes, ¿no? Entonces, ese espacio de dimensión 2 que se forma con la suma directa de estos, ese espacio de dimensión 2 pues va a ser tipo Lorentz, va a tener vectores luminosos, va a tener vectores tipo espacio y va a tener vectores tipo tiempo, ¿no? Es un espacio de Lorentz de dimensión 2. Entonces, por lo tanto, me puedo fijar en justamente su complemento ortogonal. O sea, como este espacio generado por estos dos es no degenerado, es tipo Lorentz, su complemento ortogonal necesariamente va a estar formado por vectores tipo espacio, ¿no? O sea, porque justamente la asignatura del espacio ambiente ya está cargada en esta cosa de dimensión 2, ¿no? Y justamente el complemento, pues es tipo espacio, es tangente, entonces pues va a ser un screen, ¿no? Entonces, el screen, si yo tengo el haz nulo transverso, yo me puedo construir un screen a partir de él, simplemente tomando el ortogonal a la suma directa del radical con el nulo transverso. Ujú. Ya está. Y al revés, ¿no? Si yo tengo, si yo tengo el screen, ¿sí? Ya no voy a tener la libertad que aparece en este dibujo para de todos los vectores del cono, el que sea transverso. Me voy a fijar justamente en aquel que es ortogonal al screen y ese va a ser mi campo nulo transverso. ¿Ya? Entonces sí son equivalentes estas dos construcciones. Y finalmente la tercera, la del campo rigging, pues esta viene dada la mayor parte de las veces cuando el espacio ambiente
tiene un vector vectorial que de alguna manera es importante, está distinguido. Puede ser uno que esté dado por simetrías, un campo de Killing, por transformaciones conformes, como sería pues un campo conforme, ¿no? Un campo paralelo, lo que sea, ¿no? Un campo que tenga una propiedad específica con una connotación geométrica dada del ambiente, ¿no? Ese es el campo Ricking. Lo único que vamos a pedir de ese campo es que sea transverso a la hipersuperficie. Es lo único. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ese campo transverso a la hipersuperficie, pues hay una formulita. O sea, si yo calculo este vector con esa fórmula, pues lo que voy a obtener es justamente un vector que es nulo, ¿sí? Que es nulo, que está normalizado con la dirección xi, con ese campo xi, y pues es transverso. O sea, justamente el hecho de que B sea transverso hace que esa combinación me dé un vector transverso, que no sea un vector tangente. Entonces, a partir de cualquier campo, un campo con alguna significancia, yo puedo construir un campo nulo transverso. ¿Ya? Entonces, cualquiera de las tres, ¿no? Perfecto. Y un caso que es como de mucho interés para la física es justamente el que corresponde a subvariedades de la hipersuperficie nula, subvariedades tipo espacio, ¿sí? O sea, en el contexto de la relatividad, esto corresponde con las secciones de los distintos tipos de horizontes, pueden ser horizontes de eventos, por ejemplo. Los horizontes de eventos pues, son hipersuperficies nulas, pero que tienen una foliación por hipersuperficies tipo espacio, ¿no? O sea, de codimensión 2 en el ambiente. Y si alguna vez han escuchado de esos teoremas de singularidad de Hawking, de las o Penrose, de las superficies atrapadas y todo eso, pues estas son justamente las famosas superficies atrapadas, ¿no? Esas cosas de codimensión 2 tipo espacio, ¿ya? Que viven dentro de una hipersuperficie luminosa, ¿ya? Entonces, en este contexto, si yo tengo subvariedades tipo espacio metidas en mi hipersuperficie nula, pues automáticamente voy a tener un scrim, que es justamente que corresponde a las tangentes a estas subvariedades de codimensión 2, ¿no? Esa. Entonces, ese es el contexto como que más usual, ¿no? Es donde tiene mayores aplicaciones estas técnicas. Muy bien. Entonces, después de haber visto eso, que es, digamos, el contexto general, o sea, de la forma en que uno puede añadir una estructura con el propósito de tratar de conseguir una teoría lo más cercana posible a la teoría clásica de subvariedades, ¿no? Muy bien. Entonces, lo siguiente, pues sería notar que existe una cuestión aquí con el rescalamiento, ¿sí? Esta elección de los campos en el radical y en el nulo transverso, pues no es única, uno los puede elegir de muchas maneras, de modo que se mantenga el rescalamiento, acuérdense que el producto sea 1. Entonces, si yo multiplico, como es una ASI de rango 1, pues yo puedo multiplicar esto por un cierto escalar no nulo. Entonces, lo que correspondería sería con multiplicar a n por el recíproco, ¿no? Si hago la multiplicación ahora de estos dos, de todas formas va a ser 1, ¿ya? Entonces, pues sí, o sea, es posible hacer este tipo de rescalamientos, uno tiene esa libertad, ¿no? Entonces, ya para entrar de lleno a lo que nos compete, pues nosotros, en este contexto, vamos a decir que una hipersuperficie nula realmente es una tercia, ¿no? O sea, no solo es la variedad ansumétrica, que en este caso es degenerada, sino la estructura adicional. Como ya vimos que cualquiera de esas opciones es equivalente, pues vamos a tomar por la que tiene más connotación física, ¿no? Que es considerar un spline. ¿Ya? Entonces, esa tercia es lo que para nosotros va a ser una hipersuperficie nula, es decir, el spin y es incorporado en la definición. Si yo cambio el spin, formalmente estoy hablando de otra hipersuperficie. Ok. Entonces, lo primero,
Si vamos a hacer teoría de subvariedades, pues debemos tener fórmulas de Gauss y Weingarten. Entonces, lo primerito es considerar la división del tangente a todo el espacio ambiente en dos partes. La parte que es tangente a la subvariedad y la parte que es transversa a ella. En este caso, dado por el nulo transverso. Entonces, a diferencia de lo que sucede en la teoría clásica, el nulo transverso no es ortogonal a la variedad. A la subvariedad no es ortogonal. Pero sí se puede descomponer de manera única cualquier vector en esas dos partes, ¿no? Entonces, si agarramos dos campos tangentes a la hipersuperficie nula, pues podemos tomar la conexión de ellos dos, son de Levi chiquita, y podemos considerar una parte que es tangente y una parte que está en la dirección nula transversa. ¿Sí? Entonces ahí pues la notación pues evoca a la fórmula de Gauss común, ¿no? O sea, realmente esto que aparece aquí sí resulta ser una conexión en la hipersuperficie nula. Y esto que está aquí pues sí va a ser algo como equivalente a la segunda forma fundamental. O sea, que va a ser un operador que es bilineal, simétrico, todo eso, ¿no? Y en este caso, si yo tomo ahora como tangente y la dirección transversa y calculo su conexión, también voy a tener una descomposición en su parte tangente, en su parte transversa, y la parte tangente nuevamente va a ser como un equivalente o un análogo al operador de forma, relativo pues, a esta n. Y por acá pues va a haber una conexión, pues ya no sería ortogonal o normal, sino transversa. ¿Sale? Pero bueno, aquí no hay que tomarlo todo así tan a la ligera. O sea, realmente esas cosas son análogas, no son exactamente lo mismo que ocurre en el caso clásico. Y aquí, pues, un hecho que es importante resaltar es que debido a que la variedad es nula, es degenerada, pues no tenemos una conexión de Levi-Civita ahí. ¿Sí? Entonces, cuando yo pongo esto, aquí me estoy refiriendo a una cierta conexión, y eso es una conexión, pero no es una conexión de Levi-Civita. En particular, uno puede probar que esto sí es libre de torsión, ahí no hay bronca, pero lo que vamos a perder es la compatibilidad con la métrica. O sea, esta conexión pues no va a ser en general compatible con la métrica. Muy bien. Entonces, pues ese es el primer conjunto de ecuaciones de Gauss y Weingarten, ¿sí? Entonces, solo que hay que tener cuidado aquí, cuando uno habla en la teoría de subvariedades, en particular en codimensión 1, cuando está en el contexto de hipersuperficies, la dirección normal, pues es única salvo signo, ahí no hay bronca, ¿no? Pero aquí, la dirección transversa, pues tiene una gran libertad, porque puede ser cualquier dirección sobre el cono de luz, basada en ese punto, ¿no? O sea, hay una infinidad de diversas maneras de escoger esta dirección. Entonces, uno podría pensar que hay una familia de fórmulas de Gauss y Weingarten. Para cada elección de una dirección, pues voy a tener una de estas diferente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto los objetos que están aquí dependen de esa elección? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, pues es muy, muy delicado analizarlas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis así, pues somero, ¿no? Entonces, vamos a ver. Tenemos la variedad de hipersuperficie nula. Tenemos un punto ahí, ¿sí? Su espacio tangente en ese punto. El radical, ¿sí? Pues me agarro una dirección, una transversa, es esa. Me agarro en un screen asociado a ella, ¿no? Pero ¿qué tal si para esa misma elección del radical? Os digo, o sea, radical como tal, pues no cambia. Tiene que ser el mismo. Lo único que puede cambiar es el shi, ¿no? Pero lo que sí puede cambiar es la dirección nula transversa. O sea, yo puedo agarrar otra dirección nula transversa, otro as diferente, y eso me va a dar como resultado otro screen diferente, ¿no? Entonces, ¿qué de esto que acabamos de hacer? Por ejemplo, si nos fijamos en la fórmula de Gauss,
¿Qué de esto tiene o depende de lo que aquí acontece, ¿no? Entonces, pues, la parte tangente, pues es tangente, aquí no hay ningún cambio. O sea, puede cambiar, sí, puede cambiar la dirección aquí, ¿no? Pero sigue siendo tangente. Ahora, esta parte, pues, va a estar en dos direcciones completamente distintas. Eso puede causar un poco de ruido. Pues vamos a ver que este tipo de cosas las podemos solventar, pues así, ¿no? O sea, en vez de pensar, escribir por acá, en vez de pensar en esto como en la segunda forma fundamental, en su forma, pues, no sé, como endomorfismo, o podemos pensar en su forma como si fuera una forma bilineal, ¿no? O sea, representar de manera escalar la segunda forma, ¿no? O sea, eso, pues, como está en la dirección del haz nulo transverso, pues siempre lo puedes escribir como un escalar que multiplica pues, al vector n, ¿no? Que hayamos escogido, ¿no? Entonces resulta ser que el escalar, este, aunque cambie la dirección n, el escalar este, pues no va a cambiar. ¿Sí? Y eso, pues aquí está, ahí está la cuentita, ¿no? Ahora voy a hacer aquí nomás solo para que vean más o menos el tipo de cuenta que uno hace. Y así escribo la fórmula de Gauss así tal cual. Ujú. Pues aquí esto lo puedo multiplicar todo por Shin, ¿no? Yo voy a poner esta notación en vez de la gente. Multiplico esto por Shin. Pues hay que recordar que Xi está en el radical, pero el radical aniquila todo lo que está en el tangente. Este está en el tangente. Entonces esto pues se va a cero. Y lo que uno tiene es esto que está acá, ¿no? Pero aquí lo que estoy diciendo es que justamente la segunda forma, escrito como escala, pues es este. ¿Sí? Que es justamente lo que acompaña al H, ¿no? Pero por otro lado, al ser igual a esto que está aquí, aquí vemos que no hay ninguna dependencia de n, porque esto es la conexión de Levi-Civita del ambiente. Entonces aquí no pinta la n para nada. Entonces la elección de n es relevante para el valor de la segunda forma fundamental escalar, ¿no? Y así va a pasar con muchas cosas, ¿no? Aunque en principio aparece como que es muy arbitrario cómo elijo las cosas, pues a posteriori uno ve que pues no hay bronca, ¿no? O es independiente o son transformaciones muy simples, ¿no? Significa que hacer el producto con Sí, da uno. cero Ujú. es sí importa, o sea, tampoco. Ajá. O sea, eso sí importa, pero solo salvo este cambio del rescalamiento este que si multiplico la chi por algo, tengo que multiplicar la n por su recíproco. Es lo único que pasa, ¿no? Entonces, en condiciones, ahorita lo vamos a ver, como que sea totalmente un bíblico, totalmente geodésico, ese cambio es irrelevante. Ujú. Sí. Y siempre, a lo largo de todo esto, vamos a tener la libertad de cambiar chi y n con este rescalamiento. Muy bien. Entonces, ajá, no depende de la elección, ¿no? Es lo que acabamos de decir, ¿no? Y bueno, de manera más o menos similar, si yo me fijo en la fórmula de Weingarten, pues lo que yo tenía es algo así, que era esto. Es algo de este estilo. Ujú. Entonces, nuevamente, si quiero ver cuánto da lo que acompaña, ¿no? Ya ves que se llama. Si quiero ver cuánto es lo que acompaña. O sea, esto al final es un múltiplo de n. Si quiero ver quién es este múltiplo, pues justamente tengo que multiplicar por sí, ¿no?
Entonces, si multiplico por Xi, pues este se va a cero, me queda este. Entonces, esto lo puedo escribir de esta manera. Entonces, la tabla X justamente va a ser este, pues esto, ¿no? Que está escrito allá. Eso que está ahí, ¿no? Dale. Entonces, esta forma, perdón, esta uniforma, la tau, pues va a tener relevancia en lo que vamos a hacer más adelante, ¿no? Pero en particular, pues va a servir para escribir de una manera un poco más limpia la forma de Weingarten. Entonces, en sus formas, digamos, escalares, pues la fórmula de Gauss queda así y la de Weingarten queda así. Perfecto. Muy bien. Pero eso no es toda la historia, ¿no? Porque aquí lo que hemos considerado es la descomposición del espacio tangente al ambiente en su parte tangente a la hipersuperficie y su parte en la dirección nula transversa. Pero, por otro lado, podemos dividir el espacio tangente en dos partes. En una que es la que corresponde al spin y una que es la que corresponde al radical. Aquí la división sí es ortogonal porque el radical es ortogonal a sí mismo y a todo lo demás, pues particular al spin. ¿Sí? Entonces acá, pues vamos a tener nuevamente nuestras fórmulas pues de ese mismo estilo, ¿no? De Gauss y Weingarten con respecto a esta relación. Pues aquí si tenemos campos X y Y tangentes a la hipersuperficie nula, pues eso vamos a obtener. Aquí la letra P es la proyección de la parte del espacio tangente directamente sobre el escrito. Sean esas fórmulas, ¿no? Entonces nuevamente pues vamos a tener una conexión, ¿no? En este caso pues sí va a ser compatible con la métrica, pero no va a ser libre de torsión, ni modo, ¿no? Hay estas cosas, ¿no? Pero también podemos escribir esto de forma más sucinta, ¿no? Usando una forma escalar para la segunda fórmula fundamental, estrellita. Y aquí, pues, resulta ser que es la misma uniforma que se aplicó antes, no, si no, cambiado, es la misma uniforma, la que va a aparecer acá. Bueno, aquí, o sea, es una coincidencia, ¿no? Alegre. O sea, realmente, pues, estas ecuaciones pues, van a depender de las conexiones, los operadores de forma, y pues, la misma uniforma tau en ambas conexiones transversas, ¿no? Muy bien. Entonces, pues, vamos a hacer un ejemplito, así super flash, así rapidísimamente para no dilatarnos demasiado. El cono de luz. En el cono de luz, pues, podemos escoger como screen los espacios tangentes a las rebanadas horizontales. En este caso, podemos escoger como Xi el mismo vector de posición, ¿no? N, pues va a ser el vector de posición, solo que con la coordenada X cambiada y ajustado, ¿sí? Porque para que el producto sea 1, pues aquí tengo que dividir entre un factor, ¿no? Que es 2 veces el cuadrado de la primera coordenada. Pues bueno, como es el vector de posición, cuando yo haga actuar la conexión del ambiente, pues lo que voy a obtener es pues, eso, ¿no? O sea, voy a obtener que es el mismo vector, ¿no? Entonces, cuando yo me fije en la fórmula de Gauss, me quiere decir que, pues no, la segunda forma fundamental no pinta, porque pues esto es tangente, no hay parte en la dirección nula transversa. Pero eso quiere decir que la parte tangente, que por definición es la conexión de la hipersuperficie nula, pues tiene que ser X, ¿no? Y pues si yo agarro y tomo la proyección en el screen,
pues lo que me va a quedar es justamente el operador de forma. Pues ahí queda. Ujú. Y luego, para este n que apareció aquí, ese que les dije que sería el que le corresponde a esa elección del spin, pues uno puede verificar que eso surge al considerar la técnica del rigging, aquella que habíamos hablado, con respecto a la dirección transversa que está dada por pues, el tipo tiempo unitario hacia el futuro, ¿no? Vertical. ¿Sí? Entonces, como ese es paralelo, pues uno hace las cuentas y pues le queda pues más o menos sencillo verificar que pues este es el operador relativo a la hipersuperficie nula. O sea, es un cálculo así, pues bastante simple. Aquí lo que es importante resaltar es que los operadores de forma pues están relacionados claramente, ¿no? O sea, uno es múltiplo del otro. Entonces, cuando esa técnica se empezó a desarrollar como en los 80s, 90s del siglo pasado, pues se puso énfasis en el estudio de este tipo de objetos, o sea, hipersuperficies nulas, donde sus dos operadores de forma estaban relacionados de esta manera, ¿no? O sea, uno múltiplo del otro. Y eso es lo que se llamó en la literatura las hipersuperficies screen conformes. ¿Ya? Bueno, entonces problemas clásicos, pues así como existe una gran variedad de teoremas de clasificación, en el caso semirriemanniano, digamos, en el caso de hipersuperficies nulas, pues queremos buscar propiedades geométricas relevantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir que algo es totalmente umbilico si el operador de forma es un múltiplo de la identidad, tal como ocurrió en el ejemplo este. Pero aquí fíjense, este es el operador de forma del segundo set de ecuaciones de Gauss-Seibel. O sea, este es el operador de forma respecto de string. Pero eso me va a decir algo respecto a la hipersuperficie. Están como entrelazados, ¿no? Y de igual modo, voy a decir que el screen es totalmente umbilico cuando el que sea un múltiplo de la entidad sea el otro operador. ¿Ya? O sea, están así, pues entrelazados, ¿no? Hay que tener cuidado con esas cuestiones, ¿no? Entonces, el cono de luz es un ejemplo. En el cono de luz, pues sí se satisfacían estas cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, por ahí, ya casi 10 años, pues, se dice fácil, pero pues ahora sí que, como comentan, ¿no? Parece que fue ayer, ¿no? La primera vez que, pues ahí con Oscar y Matías nos empezamos a interesar en ese tipo de problemas. Y como suele pasar, pues lo que buscamos fueron los contextos clásicos, ¿no? Espacios de curvatura constante. Entonces vamos a pensar que nuestro ambiente pues, es un espacio de curvatura constante. Y lo que buscamos es clasificar las que son totalmente umbilicas, las que son hipernulas totalmente umbilicas. Entonces, voy a borrar aquí. Entonces, estos espacios de curvatura constante, unas variedades lorentzianas de curvatura constante más bien, pues son como los análogos de la esfera, digamos, en trigonometría de manera, ¿no? La esfera, como ustedes recordarán, pues es una hipercuádrica metida en un espacio euclidiano de una dimensión mayor. Todos los spaceforms, todos los de curvatura constante riemannianos, lorentzianos, también los podemos visualizar como hipercuádricos. ¿Ya? ¿Ok? Es lo que representa acá. Entonces vamos a pensar, ¿no? Por ejemplo, el espacio de Sitter, el espacio de curvatura seccional positiva constante, pues va a ser como un hiperboloide en un espacio de Lorentz, una dimensión mayor, ¿no? Entonces, si hacemos el paralelo con el caso euclidiano, en el caso euclidiano, si yo me fijo en una esfera, que es de curvatura constante positiva, y me pregunto, ¿cuáles son sus subvariedades totalmente umbilicas de esto? Pues el resultado muy clásico me dice que las
hipersuperficies de la esfera que son totalmente umbilicas se consiguen intersectando la esfera con algo que es totalmente geodésico del ambiente, o sea, con un plano. Si intersecto la totalmente umbilical, o sea, si intersecto la esfera con algo que es totalmente geodésico, me da algo totalmente umbilico, que es en este caso, una esfera, pues de una dimensión menos, ¿no? Entonces, esas son las hipersuperficies totalmente umbilicas de la esfera. Se hacen intersectando con planos. Entonces, lo que nosotros probamos es que en este caso, pues también va a pasar lo mismo. O sea, las hipersuperficies nulas totalmente umbilicas son el resultado de intersectar esta cosa que es una hipercuádrica, de la misma manera que la esfera, con un plano adecuado, ¿no? Para que lo que me dé a posteriori sea una hipersuperficie nula totalmente umbilical, ¿no? Ujú. Ahora al revés, vamos a pensar en la hipersuperficie totalmente umbilical. Entonces, si la hipersuperficie, o más bien vamos a pensar que el ambiente ahorita va a ser hipersuperficie nula y queremos buscar las subvariedades totalmente umbilicas de la hipersuperficie nula. Y lo que uno pues logra ver es exactamente lo mismo. O sea, son resultados de intersecciones con planos. Ujú. O sea, porque va a ser resultado de algo que está intersectado con algo totalmente geodésico del ambiente. Ujú. O sea, algo totalmente geodésico del ambiente es como el equivalente o el análogo a un plano, un hiperplano, que es totalmente geodésico. Ujú. Entonces, en ese sentido, estas nociones, pues, de alguna manera sí encapsulan las mismas ideas, las mismas técnicas que en el caso clásico. Pregunta. Sí. El hiperplano del teorema de arriba es cualquier hiperplano. No, o sea, porque tiene que ser tal que cuando intersecte sí te dé algo nulo. O sea, porque no cualquier plano que intersecte te va a dar algo nulo. Ujú. Y pasa lo mismo aquí en el caso de la esfera, por ejemplo, pues cuáles son las totalmente geodésicas de la esfera, pues son la intersección son los arcos de círculo máximo, ¿no? Son la intersección con los planos que pasan por el origen. Y lo mismo pasa ahí. Eso sí se sigue cumpliendo. Ujú. Bueno, entonces, ¿cuál es la técnica que está detrás de todo eso, no? Si uno ve las pruebas, la técnica que está detrás de estos teoremas, pues es una técnica que pues, también en parte ayuda a desarrollar Gabriel, que es esta de pensar, de las funciones de Conan, pensar en esas superficies como gráficas, como una función de distancia. Yo siempre pongo como que este mismo ejemplito aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, el cono de luz. Si yo pienso el cono de luz, ¿no? Así como lo pinté acá, pues sería el conjunto de puntos que satisfacen algo de este estilo. Cuadrada, más bien cuadrada, más respecto a la igual a este de positivo, ¿no? Esa es la parte futura del cono de luz, ¿no? Pero esto, pues simplemente corresponde a decir que T es la raíz cuadrada de x cuadrado más bien cuadrado, ¿no? Pero esto, si yo me fijo en un plan, esto que está aquí es la distancia de cualquier punto del plano al origen, ¿no? Es la distancia del origen al origen. Está pensando en un plano bien. Entonces, esta hipersuperficie nula es el resultado de la gráfica de una función de distancia. Entonces, en general, uno puede llevar a cabo esa construcción. Puede uno, de hecho, considerar funciones distancias, pero hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Con signo hay que considerarlo. Les voy a poner otro ejemplo, más o menos en el mismo tenor. Que aquí en vez de distancia un punto, yo pensara distancia a círculo unitario, o sea, distancia, digamos, de un punto acá, sería esta, ¿no? De un punto aquí adentro sería esta. ¿Sí? Si yo me fijo en la distancia tal cual, o sea, que sea definida positiva,
la gráfica de esto, pues, positiva, pues sería algo como así. Sí, todo lo que está aquí adentro, ¿sí? La máxima distancia al círculo unitario, pues será justamente en el origen, sería como esto, ¿no? Y todo lo que está por afuera, sería esta parte, ¿no? Es como si el conito de agua le sumiera el pico, ¿no? Era así, ¿no? Y pues eso está feo, ¿no? En cambio, si yo lo considero con signos, si considero que esta parte de aquí es distancia positiva y esta parte de aquí es distancia negativa, pues me va a dar el mismo cono de luz, ese mismo de allá, solo que trasladarlo, ¿no? O sea, esta sería el signo. Entonces, para evitar singularidades como las que ocurren aquí, pues es mejor pensar en distancias con signo, ¿no? Entonces, en este caso, pues vamos a considerar distancias con signo. De las gráficas de estas, pues esas me van a dar lugar a pues, superficies nulas. Entonces, solo para ilustrar el resultado anterior, podemos pensar, en este caso, en el espacio de De Sitter, la distancia va a ser con respecto a un, ¿cómo se llama? A un paralelo. ¿Sí? Distancia de cualquier punto de la esfera a un paralelo. ¿Sí? Entonces uno puede hacer la formulita y pues eso es lo que es, ¿no? Básicamente. Ajá. O sea, ¿cómo mido yo la distancia entre ese paralelo fijo? Una distancia de un punto cualquiera al paralelo, pues tendría que ser pues esto lo puedo calcular con la ayuda de una dirección que voy a establecer. En este caso, pues va a ser la dirección vertical, ¿no? Entonces, la distancia de este paralelo, pues va a ser la diferencia entre estas dos distancias, ¿no? Una distancia que pues, es esta, y está dada, digamos, que la distancia del polo norte al paralelo y la distancia al punto. Entonces, por eso queda así, una diferencia de distancias. Ujú. Y ya, pues uno echa a andar todas las cuentas. ¿Y por qué escojo la esfera? Porque aquí por un momento no la voy a pensar como una hipercuádrica, sino como un producto labiado. ¿Sí? Entonces, si eso lo pienso como un producto labiado, pues aquí las rebanadas, pues todas son esferas de una dimensión menor, ¿no? Los radios están aumentando. ¿Sale? De hecho, exponencialmente es el hiperbólico, ¿no? Entonces, pues uno hace las cuentas, uno obtiene que la gráfica pues tiene más o menos esta forma, y los puntos de esta forma en el producto, ya ahora sí ya visto como hipercuádrica, pues satisfacen esta condición. Pues es lineal, pues eso es un hiperplano. Y se puede parametrizar explícitamente. Esto es una parametrización explícita de esa hipersuperficie nula. Y pues ahí, igual de manera explícita, uno calcula pues quién es chi, quién es n, quién es el screen, ¿no? Y pues uno se avienta las cuentas, ¿no? Y voilà, ¿no? Aquí ya se asoma, ¿no? El operador de forma es un múltiplo de identidad. El operador de forma de la hipernula, o sea, asociado al screen. Y eso me dice que el hipernula es totalmente geodésica, totalmente mílica, perdón. Pues claro, es chafa, ¿no? Porque esta es la parte fácil, es ver que esto se cumple, ¿no? La parte difícil es ver que todas son de este tipo, ¿no? Pero bueno, eso ya es bastante más elaborado de demostrar, ¿no? Bueno, entonces, pues ya dijimos un poco de qué se trata esto, se aplica estas técnicas y tomar en cuenta, aprovechar el hecho de que todas estas de curvatura constante, pues se pueden ver como productos alabiados, ¿no? En el contexto de geometría de Lorentz, los productos alabiados pues, se llaman espacios de Robertson-Walker, ¿no? Entonces aquí, pues, ¿quién va a ser el screen? O sea, cuando yo tengo mi superficie nula metida en el producto labiado, pues justamente como es un producto, me puedo fijar en la rebanada de la hipernula con
con la rebanada, digamos, la base, digamos, del espacio de Robertson Walker. Y el screen, pues va a ser el tangente asociado a eso, ¿no? Entonces, si lo hacemos de esa manera, pues uno ya puede tener, pensando que estamos en gráficas de funciones, como en el ejemplo, podemos calcular el xi y el n. Y lo que uno observa acá, cuando hace este cálculo en los espacios de Robertson Walker, es que los operadores de forma tienen una relación, pues más o menos parecida a la que ya se había analizado por mucho tiempo en literatura. Entonces, esa noción de ser spin conforme era que este operador es un múltiplo de este otro. Entonces, un múltiplo tiene un factor adicional, un sumando adicional. Entonces, en este caso, pues nosotros empezamos a estudiar desde esa época, hace ya como 10 años, los espacios que tienen esas características. O sea, que puedo encontrar un screen en que los operadores de forma, su diferencia, una combinación lineal de ellos involucren la proyección, como en este caso. Entonces, estos no son screen conformes, pero son muy parecidos, así que decidimos nombrarlos screen cuasi conformes. Ujú. Entonces, por mucho tiempo nos dedicamos a estudiar estos, ¿no? Pues es simplemente la definición, ¿no? Y pues aquí la idea fundamental detrás de esto, pues es más o menos la misma que está detrás de los espacios inconformes, las superficies, hipersuperficies inconformes. Y es de alguna manera vincular la geometría del screen con la geometría de toda la hipersuperficie nula o incluso del ambiente. Bueno. Entonces, pues eso fue bastante exitoso, tuvimos pues muchos trabajos en este sentido, pudimos dar teoremas de clasificación para superficies nulas isoparamétricas tipo Einstein. En el caso isoparamétrico, pues logramos encontrar fórmulas de Cartan, por ejemplo, ¿no? Y en el caso tipo Einstein, pues sucede algo pues muy curioso, o sea, por ejemplo, podemos encontrar variedades nulas tipo Einstein, ¿no? Donde el factor que multiplica a la métrica pues no es un factor constante. O sea, recordemos que en la teoría clásica, en las variedades de Einstein, el factor es el famoso teorema o lema ay, dije famoso, pero ya se me olvidó, de Schur. El lema de Schur pues me dice que esto tendría que ser constante debido a las ecuaciones, bueno, a las relaciones de Bianchi diferenciables. Pero en este caso no. En este caso, pues más o menos la misma tónica que lo que hemos estado viendo, o sea, sí se dan los mismos resultados en espíritu, pero tienen sus particularidades, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, las variedades de Einstein pues existen, tienen algunas propiedades en común con las variedades de Einstein clásicas, pero otras propiedades no, como es este caso, ¿no? Que el factor no necesariamente es constante. Sí es constante a lo largo del esquema. Ujú. Sí. Muy bien. Entonces, pues ya vimos, eso es como el preámbulo, eso es de algunos teoremas, pues ya de algunos años, cuando decidimos estudiar nuestra aportación, digamos, a la comprensión de estos objetos desde el ámbito de esta hipótesis de que sean cuasi conformes, una generalización de las conformes. Pero ahora rápidamente vamos a brincar a lo que estamos haciendo actualmente, que es lo relativo a esto de los teoremas de dimensiones isométricas. Y aquí vamos a hablar de subvariedades seminulas. Esas subvariedades, pues, necesariamente viven como objetos de codimensión 2, ¿ya? Entonces vamos, antes que desarrollemos la teoría, vamos a ver un ejemplo, pues, muy simple. Entonces pensemos un espacio semi-euclidiano de asignatura 2, dimensión 4, sería este, ¿no? Eh, con dos signos negativos y dos signos positivos, para que ustedes tuvieran la asignatura, ¿no? Y consideremos un subespacio de dimensión 2 ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el espacio generado por E1 más E3 y el E4. El E1 más E3 es nulo, ¿no? Porque pues tiene el menos de más. Y el E4 pues es tipo espacio. ¿Vale? Entonces, si yo considero este plano, este hiperplano,
pero en este plano de dimensión 2, y calculo su ortogonal, ¿sí? Pues el ortogonal, pues, tiene que ser dimensión 2 para que sume 4, ¿no? Este, pues, como es nulo, es ortogonal a sí mismo, pues ese es un buen candidato. Y ese también es ortogonal a I4. ¿Se ve, no? Entonces, este tiene que estar, ¿no? En el complemento ortogonal de M, este tiene que ser. Y pues otro que pudiera estar para que sea de dimensión 2, pues fácilmente se ve ahí, ¿no? Que sería el E2, ¿no? Porque el E2 inmediatamente se ve que es ortogonal a este y a este. Entonces, es el mismo E1 más E3 y el E2. Esos son los que conforman el ortogonal a M, ¿no? Entonces, si yo calculo el radical, pueden ser radical es la intersección del ortogonal con el espacio. Entonces, aquí la intersección, pues solo es este vector, E1 más E3. Radical es de dimensión 1, ¿no? Pero ahora, ¿qué tal que yo cambio? Que yo cambio este subespacio nulo. Sí, se me olvidó decir lo que es importante, ¿no? O sea, esto es nulo. Subespacio nulo. Si yo cambio este subespacio nulo por este, aquí, pues ambos vectores, el E1 más E3 y el E2 más E4, pues son luminosos, son nulos. Y calculo su ortogonal. Vamos a ver que el ortogonal es, pues, el mismo. Exactamente el mismo, ¿no? Entonces, cuando yo iría a calcular su radical, pues ese va a tener dimensión 2. Entonces, cuando yo estoy en codimensión 2 y tengo una cosa que es degenerada, tengo que tener cuidado, porque puede ser que el radical sea como en el caso clásico, digamos, clásico entre comillas, ¿no? En el clásico acabamos de analizar que el radical es de dimensión 1, que es lo primero, pero también puede darse la situación que el radical sea de dimensión 2, que es como lo segundo, ¿no? Entonces, esas variedades seminulas son aquellas que son como en el primer caso. O sea, que su radical tiene dimensión 1. Es como es. Son subvariedades de codimensión 2, donde su radical, nulas, degeneradas, donde su radical es de dimensión 1. ¿No? Entonces, pues un poco, fijándonos en este ejemplo, vamos a ver qué es lo que va a acontecer. Entonces, el espacio, como es de dimensión 1 el radical, pues voy a seguir anotando por Shift una sección de ese radical. Ujú. Y tengo que completar con una dirección adicional, ¿no? Para que tener el complemento ortogonal de dimensión 2. Entonces, esa dirección adicional no puede ser nula. Entonces, pues tipo tiempo, tipo espacio. Entonces, por eso aquí la puedo normalizar para que sea de un tipo, dependiendo de la situación, ¿no? Entonces, como el screen, acuérdense, el screen pues siempre va a ser un complemento al radical dentro de la hipersuperficie. Bueno, en ese caso de la superficie, bueno, de la subvariedad de codimensión, pues. Entonces, como el screen está metido en el tangente, pues cuando tomen los complementos, pues al revés, ¿no? O sea, esto va a estar metido acá. Entonces, debe incluir el complemento ortogonal al screen, debe incluir tanto al chi como al u, pero va a tener una dirección adicional. Y esa dirección adicional, pues es lo que vamos a llamar. Bueno, aquí tiene ese transverso y transverso. Pues este es tipo screen y este es tipo luz, pues light. Ujú. Los dos son transversos. Ujú. Y de tal forma que el screen pues esté compuesto por estos tres. En este caso el screen pues va a ser de codimensión 3 en el ambiente, porque la subvariedad es de codimensión 2, ¿no? Entonces, este pues ya va a ser no degenerado, el screen pues siempre va a ser no degenerado, y pues ortogonal pues ya lo calculamos, ¿no? Entonces voy a tener esta descomposición, siempre. Y acá pues hago otra subdescomposición, ¿no? Pues ya vimos que ortogonal al screen, pues tiene estos componentes. El componente radical, el screen transverso y el nulo transverso. ¿Sí? El screen transverso y el nulo transverso. Y ahora lo reacomodamos, hacemos un último reacomodo, ¿no?
Entonces, screen con radical, pues eso me da el tangente. Y todo lo demás, o sea, estas dos, pues es un espacio transverso, ¿no? Pues muy bien, pues ahí quedó, ¿no? Entonces, como tenemos una descomposición de este estilo, es similar a la anterior, ¿no? Entonces ahí echamos a andar otra vez toda la, la maquinita. Entonces ya voy muy rápido. Esa es el primer set de ecuaciones de Gauss-Weingarten. Solo que aquí pues hay que tener cuidado porque el transverso pues ya no va a ser de dimensión 1, va a ser dimensión 2. Entonces pues va a tener sus operadores de forma asociados tanto al n como al nulo transverso como al spin transverso, ¿no? Muy bien. Ahí, listo. Y bueno, tiene sus formas escalares también, ¿no? Ya. Entonces, ese es el caso de las subvariedades seminulas, son de codimensión 2 con radical de dimensión 1. Entonces, nuestro problema inicial, el problema que enfrentamos es tratar de encontrar un teorema de dimensiones isométricas para ese tipo de objetos, ¿ya? Entonces, para recordar que es un teorema fundamental de dimensión isométrica. Entonces, pues siempre que tengamos una subvariedad, pues vamos a tener necesariamente que la subvariedad satisface las ecuaciones de estructura, que son Gauss, Ricci y Codazzi. Ujú. ¿Sí? Entonces, aquí un teorema fundamental, pues básicamente es un resultado que me dice que estas ecuaciones de estructura son esencialmente suficientes. O sea, que si yo agarro y doy las ecuaciones de Gauss, Codazzi y Ricci en el contexto en el que esté trabajando, eso me va a garantizar la existencia de una inmersión. ¿Sí? Entonces, si yo doy un objeto que satisface las ecuaciones estas, necesariamente voy a poder encajar ese objeto, ¿no? Inmerso, bueno, no encajar, ponerle isométricamente inmerso, ¿no? Entonces, el papá de todos estos teoremas, o el bisabuelo o tatarabuelo, que pues básicamente me decía eso. O sea, que si yo tengo 6 funciones, ¿no? Y esas 6 funciones, pues que a la larga serían las expresiones en coordenadas de la primera y la segunda forma fundamental. Si tengo estas seis funciones que satisfacen las ecuaciones estas, en este caso poner Ricci porque es de dimensión 1, solo Gauss y Codazzi, ¿no? Pues ya existe una inmersión que va a tener justamente estas como sus funciones coordenadas, ¿no? ¿Estamos bien? Ya. Entonces, algo similar queremos en este caso. Entonces, aquí, ¿cuáles son nuestros datos iniciales? Pues tengo la variedad nula. Ujú. O sea, como es seminula, pues el radical va a tener dimensión 1. El screen, pues en este caso puede o no ser tipo espacio. O sea, puede ser tipo espacio o tipo tiempo. Sí, da igual. O sea, Lorentz más bien, ¿no? Una conexión libre de torsión. Dos haces lineales que van a jugar los papeles del screen transverso y del nulo transverso, los operadores lineales correspondientes, las formas bilineales. Ya, ¿no? Entonces tenemos eso es lo que requerimos como condiciones, como los datos iniciales, lo que sería equivalente a las 6 funciones en el teorema de Bonnet, ¿no? Y también necesitamos que satisfagan las ecuaciones de estructura, ¿no? Pues ahí se las presento rápidamente, no voy a discurrir mucho en ellas. La de Gauss, pues ya saben, ¿no? Relaciona las curvaturas del ambiente con la subvariedad. En este caso, pues voy a buscar inmersiones en espacios semi-euclidianos, entonces por eso aquí está igualado a 0, ¿no? Y pues Ricci y Codazzi, recuerden, ahorita estamos en codimensión 2, pues hay Ricci y Codazzi, pero no están separados. O sea, por esta cuestión de las cosas nulas, Ricci y Codazzi están este, entrelazados, ¿no? Entonces hay Ricci Codazzi 1 y Ricci Codazzi 2. Ahí está. Desapareció Ricci Codazzi 1. No va a ser. Bueno, es parecido. Se fue, no sé qué le pasó. Pero es como es parecido a esta, no están tan relacionados los dos, ¿no? Y lo que uno hace para probar esto es construir unas, ¿sí? Entonces, a partir
de los datos iniciales que tenemos. Recuerden que los datos iniciales que incluían dos haces, que son ese épsilon y un delta, pues puedo agarrarme primero y construir haces a modo y métricas a modo. Y en base a esto, construirme una conexión, ¿no? O sea, ahí básicamente estoy añadiendo con esos datos iniciales, voy a ir construyendo una métrica, ¿no? Un tensor. Y justamente ese tensor, su conexión asociada, pues va a satisfacer las condiciones que llamamos de compatibilidad. Estas llamadas condiciones de compatibilidad son relaciones que se dan necesariamente. Sí, o sea, cualquier, eh, cualquier subvariedad seminula satisface esto. Entonces, pues como ellos siempre van a encajar, pues las tiene que satisfacer, ¿no? Entonces, todas estas se satisfacen. Ujú. Y pues ese teorema es un teorema, pues ni siquiera lo traduje porque pues el lata, ¿no? Pero pues básicamente lo que me dice es eso. O sea, ¿qué es lo mínimo que le puedo pedir a mi inmersión? Pues lo mínimo que le puedo pedir es que se cumplan las relaciones que de por sí se tienen que cumplir, ¿no? Que se cumplan las ecuaciones que de por sí se tienen que cumplir, que son las de Gauss, Quadrado y Ricci, ¿no? Dadas en las condiciones iniciales, ¿no? Y el resultado es que sí, que existe. Y que existe y es única salvo transformaciones rígidas. ¿Ya? Entonces, ese fue como que el parteaguas, ¿no? Que pues sí existe un teorema de inversiones isométricas para este tipo de objetos, las seminulas. Pero ese resultado, o sea, es importante, digamos, es fundamental en ese contexto. Este resultado realmente llegó de rebote, porque el problema original que teníamos en mente no era este. El teorema original que teníamos en mente es el de inmersiones isométricas de una hipersuperficie nula, o sea, con dimensión 1. ¿Y qué es lo que sucedía? Desde la época esa de que se inició la teoría en los 80s, 90s, se tenía el teorema fundamental, más o menos en estos mismos términos, para las inmersiones en espacios semi-euclidianos. Y lo que nosotros queríamos era inmersiones en otro tipo de espacios, ya no solo en los semi-euclidianos, ¿no? En particular, queríamos inmersiones en spaceforms y en espacios producto. De esos no existían los teoremas fundamentales. Inmersiones de hipersuperficies nulas, teoremas fundamentales, ¿no? Y pues ahorita ya los logramos tener, o sea, se lograron demostrar los teoremas fundamentales en esos contextos. Y la herramienta clave, lo que está detrás, es justamente el teorema anterior. Entonces, lo que hacemos realmente es conseguir una inmersión en un semi-euclidiano, ¿no? Y dado que ya sean los spaceforms o estos productos que están metidos en un semi-euclidiano, lo que vemos es que esta inmersión que hicimos en codimensión 2 realmente la podemos bajar a los subespacios respectivos, ¿no? O sea, es compatible con la estructura de esta como hipercuádrica y esta como producto metido en el semi-euclidiano correspondiente, ¿no? Entonces tenemos con los datos la inmersión en una dimensión mayor, pero luego vemos que a posteriori, pues ahí haciendo las transformaciones necesarias, esa inmersión está realmente contenida, su imagen, ya sea en una hipercuádrica o en un producto. Pues ya, con eso. Y todos esos resultados pues son muy recientes, son del año pasado, hace 2 años, pues algunos ya están publicados, otros están en arbitraje, pues aquí están las referencias, ¿no? El que ya está publicado es donde está el de las hipernulas y o sea, de la inmersión del teorema fundamental de inmersiones isométricas de seminulas, está aquí, y también aquí se ataca el de los espacios de curvatura constante. Aquí está un caso de los espacios productos y en ese que está enviado está el caso general o más general de los productos. ¿Sí? Pues esto era todo lo que les quería platicar el día de hoy. No sé si hay preguntas. Tomatazo, huevazo. Tenemos tiempo para preguntas. Menos una pregunta o dos.
Micrófono. ¿Se escucha? Si alguien tiene, por favor, nos comenta. Hay un comentario. Voy a detener la grabación.